Siempre mis papitas. Y ya estamos con la muy Matea Millaray Lobos. Si miren cómo estudia la Mili para estos 20 minutos que vamos a estar conversando, esta vez de teatro y catarsis. Sí. Ese es nuestro tema. ¿Cómo estás, Mili? Bien, bien. Efectivamente, como emocionada, ya que hablamos de catarsis, emocionada con el tema, que es muy apasionante y tiene muchas capas de lectura. Entonces, claro, estudio porque son 20 minutos y en 20 minutos uno hace lo que puede por ser relativamente coherente entre las bifurcaciones. Mira, lo bueno es que son 20 minutos que se repiten semanalmente, entonces lo Exacto. que no nos... Yo he aprendido como no tener la angustia de que lo que no nos quede dicho hoy día o una idea que sale como que es interesante la podemos... Esto lo aprendí guiando tesis y haciendo tesis, porque viste que uno... ¡Oh, qué interesante esto! Es como uno es como... Sí, exacto. Oye, esto también. Entonces, sí, tranquilidad, vamos a abrir esa puerta después. Sí, ahora yo creo que me voy a tomar un minutillo para eso, porque he pensado en nuestro propio dispositivo. Uh-huh. Sí, no sé si se escucha bien. Ahí te escucho mejor. Sí, que efectivamente yo creo que son series. Muchas gracias, me trajeron un vasito de agua. Gracias a usted, uno de nuestros fabulosos pasantes. Sí, fantástico. Que yo creo que son como series y que es interesante pensarlo de esa manera, porque efectivamente si uno va hacia atrás, si es que hay personas que siguen el programa y eso, pueden ir a visitar y efectivamente hay un encadenamiento de una cosa saliendo otra. Digo que tiene un correlato, eso que dices, efectivamente en este marco. Sí, y en ese correlato hemos ido viajando hacia atrás. Exactamente. Como suele suceder. Claro, pues hicimos no necesariamente en orden, pero sí lo hicimos en orden. Sí, fue pues en hicimos orden. 19, Shakespeare, bueno, hemos hecho harto teatro chileno a propósito de los teatros universitarios, ¿cierto? Sí. Pero ahora nos vamos a ir a los griegos. Claro. Sí, yo creo que lo que podría darle una cierta lógica a nuestras bifurcaciones es que nos situamos en momentos críticos igual. Uh-huh. O sea, tanto cuando hablamos del teatro chileno, crítico en el sentido que es como cambio de paradigma. Exacto. ¿No? Como entonces, lo que hablábamos la semana pasada de las crisis. Justamente. Y cuando empezamos hablando, no sé si fueron las primeras, pero en todo caso el teatro experimental, y hablamos de Alejandro Sieveking, ocurrió también la partida de Tito Noguera entre medio, hablamos del momento teatro realista, cuando se instituye como tal, lo que se conoce más como teatro realista, que es fin del siglo XIX, son todos momentos críticos. Y en algún momento hablamos también Shakespeare, entre medio lo cruzamos con, habíamos hablado de ese periodo barroco español, digamos, y luego volvimos con barroco a propósito de la creación. Entonces siento que hay un hilo ahí que se sigue. Y pensando en el asunto de catarsis, que partió de lo de la crisis de la semana pasada, claro, ahí hay varias cosas por apuntar. Por una parte está el contexto histórico de catarsis, porque hoy por hoy lo usamos de manera, y está bien que así sea por lo demás, banal, en el sentido que lo aplicamos incluso a momentos de las vidas personales, uh-huh, que no son momentos medios catárticos. Pero la catarsis, y es interesante irse para allá, digamos, que está situada, forma parte de la estructura del drama aristotélico, ¿no? De la tragedia griega. Uh-huh. Entonces es un aspecto formal, de alguna manera, dentro de la estructura de las tragedias griegas, analizado y estudiado por Aristóteles, que por lo demás es bastante probable que él mismo no haya visto tragedia en su apogeo, uh-huh, porque no corresponden a la misma época, tiene una diferencia como un siglo y medio. Es que creo que pasa mucho en mi cabeza también, que no sé, los griegos. Los griegos. Y están todos paralelos. Sí, pues hacemos eso, es como con los países, ¿no? Es que los argentinos, bueno, cada argentino, sí, Argentina. O el Oriente, o África. Pues también tiene que ver con nuestro desconocimiento, ¿no? Entonces, claro, ayúdanos a entender, y ahí como profesora Millaray Lobos, ayúdanos a entender, que también es académica la Mili, esta idea de la estructura de la tragedia, porque también es una estructura que va a permanecer hasta hoy. Sí, bueno, la estructura, yo misma me recordé y me sorprendí de hasta qué punto uno lo olvida, siendo que una hace teatro, se supone, que uno separa el drama de la tragedia, y en realidad el drama es la estructura formal de la tragedia. Uh-huh. Y que tiene, ahora no me acuerdo exactamente, pero digamos que tiene una presentación del problema, un desarrollo hasta un clímax, después del clímax viene como momento catástrofe,
y catarsis. Y esa es la estructura drama, en tanto que tal. Y dentro de esa estructura entonces está el momento catarsis, que es el momento, hemos corrido un poco la definición, pero digamos que grosso modo la catarsis se refiere al momento como de la gran purificación emocional, ¿no? A través de este dispositivo protegido que es el teatro, en donde el héroe trágico o la heroína trágica adquiere un saber sobre su propia tragedia, pero en fin, su propia como condena, su propio destino, exactamente, gracias. Adquiere un saber sobre su propio destino y a través de la representación, que es la acción dramática, a través de porque drama etimológicamente es acción, en el fondo es como la acción que va sucediendo. Entonces, a través de la acción nos permite a nosotros entrar en una mímesis, en una identificación con aquello y llegar a nuestra propia catarsis emocional y salir purificados, ¿no? De cosas que estaban como enquistadas emocionalmente. Ahora, ese es un fenómeno que ocurre en el público, pero al mismo tiempo uno si lee como la historia del teatro, si uno visualiza más o menos como el devenir de todos esos conceptos y fenómenos, también más adelante ocurre desde la escena, o sea, también es catártico para el actor, la actriz, para el equipo creativo, o sea, es un espejo también, es una mimesis a doble sentido, diría yo, un poco. Entonces, bueno, esa es la catarsis más situada en tanto que parte de una estructura formal. Luego, me parece interesante poner ahí sobre nuestra mesa, bellísima, el paralelo y el uso, el paralelo que podemos hacer ahora, pero que parte del uso que hizo el psicoanálisis, o Freud en particular, de la catarsis también. Bueno, y para qué decir Edipo y que se echó al bolsillo y varias. Entonces, nuestra lectura, como ocurre con muchas cosas, ¿no? Que la lectura que tenemos hoy día de las cosas en realidad está mediada por una serie de lecturas previas que hubieron. Por ejemplo, en el caso de la tragedia, a uno se le olvida completamente el componente musical. O sea, la tragedia, a propósito de catarsis... Le lleva coro y de hecho nace del coro. O sea, del coro se desprende corifeo, después se desprende personaje y se arma fábula, ¿no? Se arma historia. Pero en principio era un rito para ir a llorar, básicamente. Y ese rito para ir a llorar está apoyado fuertemente por la música. Yo, sí, estudiando un poquito para ahora, me puse porque sí, uno estudia, pero yo estudio un poco tangencialmente, nunca me voy exactamente al asunto, sino que cosas como periféricas, que siento yo a uno lo pueden esclarecer mejor a veces sobre el punto. Entonces... además, estas conversaciones son devaneos varios respecto a temas. Sí, exactamente, son unos paseos. Yo pongo ahí, cuando pongo en Instagram cosas de nosotras, pongo que son paseos. Claro, estuve estudiando como gente helenista, que helenista en el sentido de ese mundo, ¿no? El mundo heleno, el mundo de la Grecia clásica. Y son personas casi que se enojan a propósito de cómo se interpreta la tragedia, pues dicen, pero si se les olvida que era música, que era fundamentalmente música. O sea, hoy esas personas pueden deducir por el tipo de versificación, de alguna manera, por la manera en que están escritos los textos, en qué momento era canto, en qué momento aparecía, porque había también instrumentos musicales que aparecían. Entonces, la semana pasada que hablábamos de esa quizá particularidad que todavía conserva el teatro, que es la de generar una experiencia integral, integral en el sentido que es emocional, que es cognitiva, que es estética, de una emoción colectiva, a diferencia de lo que puede ocurrir con otras artes. Ese aspecto estaba reforzado en el momento de la tragedia y de este momento catártico dentro de las tragedias por un componente emocional, musical poderoso. Es por eso que era un rito real de purificación, de llanterío, o sea, hoy nos podemos emocionar eventualmente yendo a ver una tragedia, pero no va a ponerse toda la gente a llorar al mismo tiempo. En ese momento era, o sea, como una gran canción pop,
Sí, sí, estoy pensando, pero sé que estaba pensando a propósito de una conversación que tuve ayer en mi maravilloso club de lectura. Les mando un abrazo a mi people, que estamos leyendo policiales. Entonces ayer hablamos un poquito de esta fascinación, y especialmente de las mujeres. Tú sabes que las mujeres son el mayor público de series policiales, especialmente de true crime. No tenía la más mínima idea. A mí me impacta el dato. Yo no soy, a mí me gusta el policial, pero no me gusta el true crime porque siento que como son historias verdaderas, siempre hay deudos. Entonces me parece que es súper delicado. La ficción no tengo ningún problema. Amamos a Aníbal, ¿no? Pero pensaba en que hay como, no sé qué tan serios los estudios, ¿no? Pero la idea de que las mujeres son el principal público también porque somos las que estamos siempre en peligro. Entonces, al ver historias donde el peligro y la violencia es llevada al extremo, como que nos sentimos un poco más seguras, ¿no? Porque estamos todo el tiempo pensando estrategias. Entonces pensaba como en las catarsis contemporáneas. Sí, es súper interesante. Es interesante, digo, porque da cuenta justamente de ese fenómeno de que aquello que ocurre debe ser lo suficientemente próximo. Bueno, algo que se reitera bastante en cualquier definición que uno encuentra por ahí es como el héroe trágico y aquello que le ocurre a ese o a esa héroe tiene en la forma, digamos, trágica, tiene que dar al mismo tiempo terror y compasión. Entonces, eso que dice yo creo que toca precisamente ese punto, que es como la compasión, porque siento con él, ¿sí? En ese sentido compasión, y al mismo tiempo es terrorífico porque excede lo que es todavía hasta ese punto imaginable para mí, en tanto que gran terror. Y ahí lo dejé un poquito en el aire, pero a propósito del uso que hace análogo, digamos, el psicoanálisis, es súper interesante porque ambos, tanto el teatro, el dispositivo teatral representacional, porque en este caso, por ejemplo, las series también, ese dispositivo de representación, como el dispositivo psicoanalítico, coinciden en ese punto, ¿no? En el punto es como empujar lo que era representable para nosotras hasta ese momento, empujarlo con el lenguaje, hasta que logra como atravesar el trauma, ¿no? Pero que efectivamente son marcos protectores, porque son marcos ficcionales. Claro, yo estoy acá sentadita tranqui. Exacto. Mientras a la gente ahí se saca los ojos. Exactamente, claro. Pero es una manera por procuración de vivir, de experienciar la sacada de ojos. Y me acordé, ahora escuchándote, me acordé en una época que yo estaba como interesada en cosas de la biología y qué sé yo, y de la neurobiología también, pues me acordé de está medido, digamos, experimentalmente por se me fue ahora la palabra, pero digamos protocolos experimentales con grupos guiados y supervisados durante años y qué sé yo, y está bastante probado en el consenso actual científico que la empatía, el grado de empatía que podemos sentir por algo trágico, algo muy dramático que ocurre, qué sé yo, como lo que vemos desfilar día a día, hoy por hoy, es mayor, el grado de empatía es mayor cuando se trata de ficciones que cuando se trata de realidades. Y eso es muy sorprendente. Inquietante. Es inquietante. Y perdón, es yendo en el sentido de lo que tú decías, la especulación que se hace al respecto es que frente a la catástrofe humana real o animal o en fin, algo que a uno lo conmueva, la que es real pone en evidencia nuestra incapacidad total de actuar sobre ella. En cambio, en la ficcional, nuestro imaginario todavía puede trabajar para resolver el problema de alguna manera. Hay salidas posibles. Hay salidas posibles. Es como que de alguna manera nos empodera un poquito más sobre nuestro destino, la ficción. Bueno, es un poco evidente, pero es loco pensarlo en términos mediáticos, ¿no? Sí, que estaba pensando yo desde otro lado a propósito de una entrevista que le hice en pandemia a Mariana Enrique, porque ella es periodista y muchos de sus cuentos más terroríficos tienen como base una crónica roja. Entonces hay un cuento en las cosas que perdimos en el fuego donde termina descuartizado el cuerpo de un niño de la calle en sacrificio a esa muerte. Y ese dato existió en ese barrio, etcétera, ¿no? En el barrio Constitución en Buenos Aires.
Y ella arma un cuento con esa imagen, hasta que, y ese es el fin, esa imagen es el final del cuento, ¿no? Y mucha de su literatura está basada en ese tipo de imágenes horrorosas de la realidad, pero que cuando ella las pone en este contexto, las volvemos a ver. Exacto. Porque la realidad es tan horrorosa en el cotidiano que como que nos insensibilizamos, ¿no? Entonces, como al contarte un contexto, una historia, involucrarte emocionalmente, volvemos a verla. Claro, además que te involucra emocionalmente, y me devuelvo para atrás al inicio, que también está la experiencia estética. Y la experiencia estética es fundamental. Digo porque nos desplaza también perceptualmente la experiencia estética. Entonces, somos un poquito otra persona cuando asistimos a una representación, ya sea por la literatura, por el cine, por lo audiovisual, por el teatro. Cuando estamos en un modo de percepción estética, yo tengo la sensación que de verdad nos reconfiguramos y dejamos, nos permeamos, digamos, también a la interacción que estamos teniendo con el fenómeno mismo, ¿no? Sí. Entonces hay una modificación de la sensibilidad importante. Y escuchando también en paralelo, me acordé del caso ¿no? De Edipo, del señor Edipo, que es bien loco si uno lo piensa, porque Edipo es como Hamlet, que lo sepa uno de manera consciente o no, poco importa, pero yo creo que son muy operantes en términos inconscientes, porque son tragedias de distintos momentos históricos. Bueno, no sé si vamos a alcanzar a hablar de eso, pero el desplazamiento de tragedia clásica, no la griega, sino la clásica. Pero son dos tragedias que contienen en sí mismas, su procedimiento contiene aquello de lo que trata el mecanismo trágico mismo, es decir, Edipo. En el caso de Edipo, es un hombre, ¿no?, que tratando de evitar su destino, lo que el oráculo le dice sobre su destino, finalmente termina por cumplir ese mismo destino, tratando de huirlo. Y lo que le ocurre a Edipo en el camino es que se da cuenta, se ve a sí mismo, se descubre su propio trauma, ¿no? Y llega el momento de la gran catástrofe, en donde termina sacándose los ojos porque vio lo que no tenía, entre comillas, que ver. Y es exactamente lo que hace la tragedia y lo que hace la catarsis, que es que a uno le permite ver algo que no había visto. Ahora, en el caso de Hamlet es especialmente particular, porque Shakespeare lo pone adentro de la obra. Exactamente, o sea, redobla, claro, en la operación. Si alguien no tiene Hamlet así como a mano, Hamlet, para poner en evidencia a su tío que mató a su papá y a su mamá, que fue parte de esto, les pone una obra de teatro, entonces hay una obra de teatro en la obra de teatro, porque exacto, Hamlet confía en la posibilidad reveladora que tiene el teatro. Exactamente, entonces es como que está Edipo, que pone de manifiesto cómo opera la estructura misma trágica, y luego tenemos Hamlet, yo creo que son dos verdaderos hitos en ese sentido, y efectivamente está Hamlet, que es como que hubiera hecho Edipo, haciendo al interior de Edipo la tragedia de Edipo. Entonces, eso, yo creo que es como que juntan al mismo tiempo tanto el mecanismo trágico, como operan las y los espectadores, como al mismo tiempo nos muestra cómo lo hace. Entonces, son ejemplares en el sentido de que crean, además, al interior de esta identificación emocional, crean al interior la posibilidad de la distancia teórica, ¿no? Sí. Teórica en el sentido de desde donde uno eso está pasando afuera. Ahora, en ambos casos hay una trampita para nuestro mundo, ¿no? Que quedan 4 minutos, entonces voy a tirarla y a ver si lo que alcancemos. Ahí vamos a que es la trampita sobrenatural. Porque Hamlet sabe su destino porque el fantasma de su padre se le apareció. Edipo sabe su destino porque oráculo, ¿no? Entonces a mí me parece muy fascinante también esta idea de conocer el destino, que básicamente en el melodrama contemporáneo también es eso. Nosotros sabemos cosas que el sujeto no sabe, que es la diferencia con la tragedia griega y la clásica. Entonces, por ejemplo, una de Almodóvar, nosotros sabemos que son hermanos, o en una de Dulacir, ¿cachai? Como, no, pero es que... Y esa es la tensión. Claro. La tensión es que ¿cuándo se van a dar cuenta? En cambio, en estas tragedias clásicas, ellos saben, porque el más allá, superior a lo humano, vino y les sopló su destino. Sí.
Sí, también lo vamos a dejar ahí puesto, pues yo creo que tenemos que hablar de Mercurio y de Júpiter, ¿no? Pero... ¿Retrógrados, dices tú? Sí, también, precisamente, la retrogradación de Saturno a mí me tiene muy preocupada. No, Mercurio el que está retrógrado, creo. No, pero no, Hermes, digo, esa función hermética, ¿no? Que es la función del mensaje, que efectivamente el mensaje nunca viene del mismo plano. Claro. Y ahí es súper interesante, porque y hay otra cosa muy interesante también que tiene que ver con los oráculos. Los oráculos, una sesión de adivinación. Me encanta. No, pero los oráculos, traiga las cartas. Sí, ve, eso vamos a hacer la próxima semana. Los oráculos en la tragedia griega, hay alguien que es un oráculo, hay dos, por lo menos dos, que son Tiresias y Casandra, que son oráculos humanos. Ay, pero pobre Casandra. Sí, no, claro, ella, porque bueno, es mujer también, entonces hay otros temas. Maldita ahí, por un dios, pues. Sí, masculino. Sí. Yeah. Pero bueno, pero el caso de Tiresia, que es un caballero que se pasea por varias tragedias, ¿no? Y siempre anunciando males un poco, pero es porque él sabe, es una especie de oráculo humano. Y lo que es curioso, o sea, curioso, interesante, es que esos oráculos humanos tienen compasión. Entonces nunca dicen, y Tiresia sabe lo que le pasó a Edipo. Tiresia, ya contaremos bien, pero pueden buscarlo rápido las personas si no tienen en mente la anécdota de Edipo. Pero Tiresia es un caballero ciego que anda por ahí y que sabe cosas. Y no le dice, le da pistas a Edipo, pero no le dice exactamente, no es capaz de decirle, siendo que lo sabe. El oráculo... Bueno, Mapo, ¿para qué viniste a preguntar? Exactamente. Y esa, ¿para qué viniste a preguntar? El gran asunto del psicoanálisis. Sí, ¿no? ¿Para qué viniste a preguntar? Y una vez que pregunté, bueno... Ay, es que te dejo instalado el tema para la próxima semana, Maite. No vamos a hablar de estrenos, porque es que me encantaría que habláramos de arte y psicoanálisis. Uy, sí, esa es una serie, otra serie. Pero nos encanta. Ahora, no, ustedes que nos ven igual nos pueden dejar comentarios y propuestas, porque con Mili siempre andamos devaneando, ahí paseando por cosas, nuestras conversaciones, cosas que vemos, etcétera. Bueno, se los dejamos ahí. Ahí queda. Millaray Locke, igual, qué catártica esta conversación. Catártica, muy bien. En estos momentos precisos de nuestra historia, pero nosotros tenemos que empezar a despedirnos en este día especial que es nuestro aniversario número 6. No. Te lo cuento, es nuestro aniversario número 6, ¿qué te parece? Figúrate. 6 meses llevamos, nosotros somos como los pololos, sí, contamos los meses, como los pololos recién enamorados. Oye, viene Molière con su disco El Beso al gran programa Tantas Canciones Buenas de nuestra querida Muriel Riveros. Hoy día también tenemos programas de la Facultad de Arquitectura y Diseño, porque tenemos en proceso con el decano de la facultad, Ernesto Silva, y miércoles también tenemos programa de Cineteca. Cineteca Nacional tiene Efecto Cineteca a las 18 horas. Yo vuelvo mañana a las 18. Bueno, y en la noche, recuerden, todos los días a las 10 de la noche tenemos Órbita Progresiva. Así que eso. Tantas cosas buenas. Tantas cosas buenas. Además, tú sabes que en noviembre estamos estrenando 5 programas. ¿Así? 5, 9. 5 programas. Llegamos a los 15 no, programas. Sí, ya que estamos en la locura. No, ya. ¿Viste? ¡Qué Mercurio retrógrado! ¡Qué Mercurio fantástico! Ya, nos vamos. Que estén muy bien. Muchas gracias, Mariano. Gracias a la Muri. Gracias al Agustín. Y al Ignacio Palacios también, que está feliz aniversario, compañero, de 6 meses. Gracias. Nosotros ya volvemos mañana a las 10. Chao.